El búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer y se posa a mediodía en espíritu libre para dar alas al amor por la felicidad, y Bernardo Bolkestein nos propone la construcción de la infelicidad. Exactamente. ¿No? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Bien? Impecable, la verdad. Sí, porque la verdad es que todo el mundo habla de la felicidad porque es una obsesión que tenemos. Tanto es así que los yanquis la tuvieron que poner como primera frase de la Constitución, ¿sí? Que todo el mundo tiene derecho a la búsqueda de la felicidad. O sea, si hay que buscarla es porque no está, digamos, garantizada. Y toda la primera serie de filósofos, digamos, de la buena vida, griegos, se caracterizaban por su propia manera de buscar la felicidad. Y hoy en día tenemos una manera de vivir que está caracterizada por... Sí, no, que está caracterizada por un problema de una gran cantidad de descontento y de maneras de no estar felices. Y sobre todo de sentir que siempre nos está faltando algo, de que queremos estar en otro lado, de frustración, de no soportar la frustración. Y eso es una de las características esenciales del ser humano en el capitalismo tardío. Llámalo como quieras, posmodernidad, transmodernidad, como dice Dussel. Sí. Pero la realidad es que no hay nada que nos acomode. No somos felices. Y muchos filósofos han tratado de pensar por qué. El tema es que, bueno, una cosa es que como en ninguna época en esta... digamos, era del capitalismo tardío, como ninguna otra, insisto, las cartas están dadas en nuestra contra, están arregladas para que seamos infelices. El sistema nos quiere descontentos, porque cuanto más descontentos estemos, mejores consumidores somos. Porque queremos anestesiar ese descontento consumiendo. ¿Sí? Todos los días de mejor consumo, sin IVA, los blaquestos, los días de no sé qué, siempre viene uno atrás del otro, ¿tá? Para que primero te suban algo de 20 a 30 para bajártelo de 30 a 20 y salgas corriendo a comprarlo, ¿tá? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese, digamos, ínfimo acto de consumir que te da un placer que dura lo que demora la tarjeta en pasar por el POS, ese ínfimo acto anestesia ínfimamente el descontento y después volvemos a ser infelices. Porque, spoiler alert, como dicen las series americanas, el consumo no es la clave de la felicidad. El consumo es el objetivo por el cual se construye desde el sistema nuestra infelicidad. Claro. Ahora bien, ese es el sistema. La pregunta es, ¿por qué nosotros cuidamos, protegemos y hacemos crecer esa infelicidad como si fuera un bonsái? Porque una cosa es que ese es el sistema, eso pasó toda la vida. En todas las épocas, por algo los filósofos buscaban una buena vida. ¿Por qué nosotros además nos preocupamos de que eso crezca? Y la realidad es que muchos de los filósofos más importantes se han ocupado del tema. Yo traje a 3 hoy. 2 son muy conocidos. Byung-Chul Han, el coreano alemán, que es un bestseller. Sí. Jordan Peterson, lo traje mucho y que es una estrella de YouTube. Del libro canadiense. Canadiense, cierto. Sí. Y Jonathan Haidt, que debería ser mucho más conocido de lo que es, pero realmente es un profesor muy importante, que es el autor del libro, entre otras cosas, ¿por qué las personas buenas hacen cosas malas? Ah, sí. Bueno, no es como... ¿Sí? Te das cuenta que me resuena más el título del libro y no me acordaba del nombre de él. ¿No? Exacto. Bien, entonces vamos a ver por qué esta infelicidad. La respuesta a la infelicidad la tuvo el que probablemente sea el dueño de la mente filosófica más importante del siglo XX. Y me tengo que ir al principio del siglo XX, vamos a hablar de Heidegger. Un filósofo que, por haber sido simpatizante de los nazis, cuando los nazis todavía estaban creciendo, antes de la barbarie, cuando eran una forma que tenía Alemania de salir de esa bestialidad que fue el Pacto de Versalles, digamos, él
descubrió una cosa muy importante, ¿no? Hegel y muchos filósofos del siglo XIX habían tratado de ver qué era el hombre, qué era el ser humano. Y la primera, idea, brillante que tuvo Heidegger para elaborar su teoría fue que el ser humano no existe como tal. No podemos hablar del ser humano en abstracto. No hay un ser humano platónico abstraído, el Das Mann, sino que el Das Mann es un ser humano que tiene unas circunstancias. Entonces él decía, el ser humano existe en el Dasein, en el estar ahí. ¿Sí? Lo que el filósofo español Ortega Gasset decía, soy yo y mis circunstancias. Sí. Entonces, el Dasein, el Dasein, el estar ahí, es lo que determina la manera en que nosotros vamos a vivir nuestra vida. Y él decía, podemos vivir una existencia auténtica, en el sentido de que va a ser la que queremos vivir, o inauténtica. Y si nuestra existencia es inauténtica, esa nos va a traer infelicidad. Y él era muy tajante en esto. ¿Qué es una existencia inauténtica? Es una existencia dedicada a negar la única verdad absoluta. ¿Cuál te parece que puede ser la única verdad absoluta que tiene el ser humano? ¿La única? Una única. Una única verdad absoluta. Tengo que pensarlo, Alberto. Te voy a decir lo que dijo Bauman frente a Bauman. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Modernidad, ahí va. La gente me entrevista y yo muchas veces no doy entrevista porque piensan que tengo todas las respuestas en la punta de la lengua y no es así. Yo puedo empezar a tirarte puntas, te puedo decir, pero vos me vas a dar tu respuesta. No, hay una verdad que es absoluta no para sé, todos los seres humanos. No ¿cuál? vamos a morir. Ah, bueno, tenés razón, me convenciste. Sí. ¿Tá? Lo tenemos garantizado. Nos vamos a morir. Tenés razón. Sí. Ustedes Sí. se van a morir el domingo. ¿Eso salió al aire? Venías bien, pero derrapaste. No sé, escuché una voz de ultratumba por ahí. Pero la realidad es que nos vamos a morir. Y podemos elegir olvidarnos de que tenemos un tiempo finito y vivir como si no pasara nada. Y esa es la existencia inauténtica, perder el tiempo. O saber que el tiempo es limitado y hacer que cada instante cuente. Es el dilema de Aquiles. A Aquiles le dieron a elegir. Tenés dos opciones, una existencia corta y gloriosa o una larga e intrascendente. Eligió una corta y gloriosa y fue y murió como un héroe. Claro. ¿Ah? Esa es la caracterización de Heidegger. Entonces, ¿cómo es que podemos utilizar esa idea para tratar de ver cómo dejar de construir nuestra infelicidad? Por lo pronto tenemos que ver qué significa para nosotros en el capitalismo tardío esa autenticidad o inautenticidad. Bueno, Byung-Chul Han y Peterson y Haidt, que son contemporáneos, tienen una buena idea. ¿Sí? Al final voy a dar 6 recetas para tratar de cortar con estas malas costumbres que nos hacemos. Por lo pronto, lo primero es, yo no puedo ser feliz si no sé qué quiero. ¿Ah? Una de las características, todos los que conocemos adolescentes, sabemos ese síndrome de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Esa infelicidad que tiene que ver con el no tener claro qué es lo que quiero. ¿Ah? Y las redes sociales tienen algoritmos absolutamente dedicados a magnificar esa sensación. ¿Por qué? Porque es la manera de mantenernos todo el tiempo desplazándonos por la pantalla, ¿sí? El mejor contenido va a ser el otro, la mejor respuesta que voy a dar va a ser la otra. Siempre tengo que estar buscando más dopamina moviéndome de un contenido al otro. ¿Ah? Incluso eso me impide a veces ver una película larga porque probablemente la otra película o la otra serie que no estoy viendo va a ser la mejor. Claro. Hemos perdido la capacidad de dejar otras cosas afuera. Y ese es un problema. El Dasein, el estar ahí, es lo que hemos perdido. Si ya no podemos estar ahí. Entonces, ahora tengo que definir una pequeña cosa para que podamos seguir adelante. Nosotros como seres humanos tenemos un sexto sentido que no tiene nada de metafísico. Es una combinación de todas nuestras capacidades psíquicas, no parapsíquicas, sino psíquicas, y nuestros 5 sentidos. Se llama propiocepción y también podemos sumarle la apercepción. La apercepción es
una conciencia del espacio que nos rodea, y la propiocepción es la conciencia de nuestro propio cuerpo. ¿Sí? La capacidad de saber dónde está nuestra mano izquierda, nuestra mano derecha, dónde está la cabeza, los pies, cómo movernos. ¿Sí? Sí. Saber que yo no puedo disparar una mano porque me voy a dar contra una pared, no tirar un vaso en una mesa. Esa es la propiocepción. Cuando una persona tiene que hacer, por ejemplo, fisioterapia, está reentrenando su propiocepción. Claro. Entonces, para que una persona tenga su propiocepción en un sentido que el Dasein le permita poder enfocarse hacia la felicidad, tiene que tener una de las características de este sexto sentido, que es el locus atencional fijado en el acá. O sea, yo no puedo tener mi propiocepción fijada en cualquier otro lugar. ¿Está? ¿Por qué? Porque la propiocepción es la propiocepción, pero tiene que estar fijada junto con la apercepción. O sea, yo tengo que estar acá y mi percepción del espacio también tiene que estar acá. O sea, no puedo estar acá y, por ejemplo, mirando a 25 cuadras a ver qué pasa todo el tiempo. Sí, uno puede estar mirando un partido de fútbol o lo que se le dé la gana, pero tengo que estar consciente de que estoy acá mirando hacia allá. Pero también hay una percepción temporal. Tengo que estar acá y tengo que estar ahora. Y tengo que ser capaz de que mi locus atencional esté acá y ahora. Y tenemos que entrenar el locus atencional para estar acá y ahora en el momento que mi voluntad lo necesite o lo desee. Claro. Esa es la capacidad que perdimos y que genera infelicidad. Y que la hemos perdido por varias razones. Primera, por ese síndrome famoso del FOMO, el sigla en inglés Fear of Missing Out, el miedo de estarnos perdiendo algo, que es lo que acabo de escribir. El otro contenido es el mejor, en el otro bar está pasando algo más divertido, que estarán diciendo mis grupos de amigos, voy a ver el grupo de WhatsApp a ver qué está pasando, en otro lugar está pasando algo. ¿Está? En este momento mi esposa me está escuchando y está riendo de mí seguramente, pero la realidad es que nosotros tenemos que entrenar la capacidad de cerrar la puerta, decir, este momento y este tiempo es sagrado y es mío, y por 2 horas me dedico a esto. Porque sí, porque este momento, mi apercepción y mi propiocepción van a estar acá. Por ejemplo, voy a leer un libro, voy a leer este libro. ¿Habrá otro mejor? Capaz que sí, pero ahora voy a leer este, y voy a disfrutar este. Si nos entrenamos a hacer eso, entonces vamos a poder ganar la capacidad de volver a una existencia más auténtica. Entonces ahora tenemos que empezar a ver cuál es el concepto de felicidad. Bien. Yo te diría que se escribieron ríos de tinta si no fuera porque se escribieron galaxias de tinta tratando de definir la felicidad. Y cada persona probablemente tenga una idea diferente. Lo que me hace feliz a mí, probablemente a otra persona le parezca una tortura, Claro. ¿no? Hay personas que son felices corriendo la San Felipe y para mí es la idea de un infierno. A mí me encanta ir a Buenos Aires en un fin de semana a ver 8 horas de teatro y hay personas que piensan que estoy loco. Bueno, justamente la felicidad son cosas diferentes para distintas personas. Entonces, acabamos de ver, por ejemplo, que la felicidad tiene que ver con satisfacer deseos. Pero entonces hay una cosa muy importante. Los deseos tienen que ser los propios. Y tenemos que empezar a ver de todos los deseos que tenemos, cuáles son los propios y cuáles fueron impuestos, por ejemplo, por publicidad, por algoritmo o por presión social. Los adolescentes, todos lo fuimos, aprendimos en su momento a lidiar con la presión de los pares o con la presión de un grupo político al que pertenecemos. Sí, últimamente el tema de las presiones está bastante caldeado por temas políticos internacionales. Tenemos que aprender a lidiar con eso y a que no nos impongan deseos ajenos. Otro teórico, René Girard, encontró una realidad maravillosa. Nadie desea solo. Deseamos lo que nos enseñan a desear. Siempre deseamos por un modelo deseante. Y esa, realidad de que deseamos lo que nos enseñan a desear, no hace menos genuino el hecho de que ese deseo después sea nuestro.
nos enseñan cuáles son las cosas deseables. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me resulta absolutamente disfrutable, es uno de los grandes placeres para mí, que es el vino. Me gusta disfrutar del buen vino. Y cuando digo me gusta disfrutar del buen vino, no excluye que en determinadas tardes de calor me guste disfrutar de un mal vino dulce de caja, Claro. que para mí es un placer absolutamente diferente, como lo son el choripán y el sushi, que me gustan ambos. No los mezclo y no me privo de disfrutar ninguno de los dos. Son placeres distintos. Pero alguien me enseñó que el vino era una cosa disfrutable. Tuve que aprender a disfrutar, es un gusto adquirido. Y casi todos los gustos lo son. Yo recuerdo que mi papá, que en paz descanse, me decía que cuando los refrescos cola llegaban al país, la gente rechazaba el sabor, decía, esto es como un jarabe. Me decían, ¿quién va a comer tomando una cosa dulce mientras come? Y bueno, acá nos tenés. Esas cosas se aprenden, alguien Claro. nos enseña a disfrutar. Sí, sí. Pero igual tenemos que disfrutar. ¿Este deseo es mío o me lo están poniendo afuera? Para eso necesito mi locus atencional acá y ahora. ¿Es mío? Pues me va a hacer feliz. ¿No es mío? Bueno, ojo. Y después aprender a diferenciar los dos tipos, digamos, o las dos acepciones que le damos a la palabra felicidad. Hay una que es fugaz, que es simplemente la satisfacción del deseo. Se llama hedonismo. Y eudaimonía, o sea, la felicidad hedónica y la felicidad eudaimónica, que esa es la verdadera felicidad, la que dura, la de la realización, la de, por ejemplo, ver a nuestro equipo de fútbol ganar un partido importante que dura 2 o 3 días, o la de recibirnos de una carrera que nos llevó un montón de años estudiar, un logro de nuestros hijos, cualquiera de esas cosas que realmente da una felicidad un poco más larga Que que dura un poco más, claro. que comprarte algo en Claro. una plataforma. Entonces, perseguir la felicidad hedónica no nos va a dar felicidad y probablemente además, si es un acto compulsivo, nos genere un problema económico o incluso nos genere una adicción, porque eso da una descarga dopaminérgica, después da un bajón, precisamos más y empieza un ciclo que puede llegar a generar un problema. La felicidad eudaimónica no genera un problema de adicción, genera un estado permanente y duradero. Pero eso que requiere construcción. ¿Sí? Mientras que la infelicidad se construye por dejar que se acumulen todas las cosas que me hacen mal, mientras creemos que estamos haciendo lo que queremos, y ese es el verdadero problema de la construcción de la infelicidad. Mientras nosotros creemos que estamos haciendo lo que la vida, digamos, la vida que nosotros queremos tener, o sea, por ejemplo, contestando cualquier estupidez en las redes sociales. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que en las redes sociales o publico mis contenidos o intervengo muy estratégicamente. Por ejemplo, en Facebook, hace un tiempo que solamente intervengo estratégicamente. La gente dice, ¿por qué estás tan enojado? No, no estoy enojado. Las intervenciones que yo tengo son estratégicas y con, digamos, objetivos políticos, ¿no? A mí no vas a ver mis emociones en las redes sociales. ¿Querés saber qué pienso? Nos tomamos un café, si somos amigos, o si no somos amigos no te vas a enterar porque no exhibo mis entrañas en público. Pero realmente mucha gente pasa demasiado tiempo tratando de ganar la aprobación de gente que ni siquiera le importa, digamos, que le apruebe gente que no es importante. O sea que, digamos, yo no soy importante para esa persona y me importa que me aprueben. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Bueno, existencia inauténtica. Todo ese tiempo que yo invierto en ese tipo de cosas, estoy construyendo una infelicidad segura. ¿Tá? Las personas que llevamos ya un tiempo en los medios de comunicación sabemos que nunca lo que hagamos le gusta a todo el mundo. Intentarlo es frustrarnos de plano. Claro. Nosotros podemos apuntar a un target y lograr que a ese target le guste. Esa es una forma profesional de hacer algo. Pero intentar lo que de pique es imposible es construir infelicidad. Entonces para eso necesitamos saber ¿qué quiero? Estar acá y ahora y apuntar solamente a eso. Pero para eso tengo que filtrar los deseos de los demás, todas las cosas que están construidas para distraerme, algoritmos, todo lo que sea, y saber que si bien es posible que la otra serie sea más divertida, que el otro video de TikTok sea más interesante, o que en otro lado haya algo más,
bueno, perfecto, yo estoy acá y ahora, déjame tranquilo, voy a hacerlo ahora, después veo. Hay un método para resolver esto en tema de trabajo, que se llama método Pomodoro, que funciona bastante y que son incluso hay unos aparatitos, que son sistemas de 20 minutos, ¿está? Es un temporizador que es 25. Trabajás 20 minutos y después te da 5 minutos de recreo. El temporizador te da una alarma a los 20 minutos, vos trabajás esos 20 minutos y los 5 minutos, no sé, estás en las redes, haces lo que te dé la gana, miras WhatsApp, suenan los 5, trabajas otros 20 y la gente que utiliza el método Pomodoro manifiesta que tiene una mucha mejor productividad que cuando no puede ordenarse de esa manera. ¿Por qué? Porque el caos del algoritmo lo constriñe a 3 espacios de 5 minutos, no, perdón, 2 espacios de 5 minutos por hora, porque no entran 3 en una hora. Entonces logró ordenar ese caos. No sé cuánto tiempo me queda. Y nos quedan unos minutitos. ¿No? Porque si no quiero Sí, irme sí. sin dar las recetas. Sí, Entonces, estoy esperando. estas son las patologías. Estos Ahí va. son los errores, ¿verdad? O sea, nos matamos tratando de obtener cosas que no valen nada, ¿verdad? Como dice Byung-Chul Han, o sea, nos autoexplotamos y llamamos a eso superación. ¿Sí? Tratamos de pertenecer a un grupo para el que no significamos nada, Claro. ¿no? Todas esas consignas que hay en las redes, ¿no? Todos por algo y no sería nada. Y ese algo en realidad no se beneficia en nada, porque en realidad es un montón de narcisistas que no operan para nada, solo para sentirse moralmente virtuosos, y a nadie le importa. Y sobre todo la comparación constante. Todos mirando a quién lo siguen más, quién tiene más like, y todos se frustran porque siempre hay alguien que tiene más. ¿Ah? Nadie puede ser Henry Cavill, salvo Henry Cavill, Claro. el ex Superman. Sí, sí. ¿Sí? Problema para David Corenswet, que es el nuevo Superman, que todos lo comparan con Henry Cavill. Bueno. Bueno, vamos a ver, no sé si tenemos que hacer un corte o algo. No. Perfecto, vamos a hacer las Nos 6 quedan unos minutitos. Son 6 estrategias y las puedo dar cortas, ¿no? 6 estrategias para lograr desconstruir nuestra tendencia a ser infelices. La primera que dije es, tenemos que asumir que nos vamos a morir. ¿Ah? Es un hecho. Pero, como decía Arya Stark en Game of Thrones, al dios de la muerte le decimos, hoy no. Así que nos vamos a morir, pero no va a ser hoy, y podemos estar un tiempo más tratando de ser felices. Entonces vamos a tratar de ver, ¿qué quiero? Acá y ahora. ¿Cuál es mi deseo real? Por ejemplo, yo quiero estar acá y ahora hablando contigo, Claro. y es lo que estoy. Estoy en el estudio de Radio Cultura, en el programa Espíritu Libre, hablando de la construcción de la infelicidad. La primera, tenemos que acotar las cosas que nos hacen mal. Si en mi caso es el tiempo que estoy en las redes, lo acoto. El método Pomodoro es una manera. No a todos es el problema. No todo el mundo tiene ese problema, obviamente. Sí, claro. Si mi problema es, por ejemplo, que la presión de los pares entonces pongo límites. Pues a veces el problema es que mi falta de deseos propios es porque son otras personas las que me los imponen, no el algoritmo. Bueno, entonces empiezo a decir que no. Le digo a la gente, mira, discúlpame, gracias, pero no gracias. Aprender a decir que no es un buen antídoto contra la infelicidad. Y después, y esto es esencial, uno tiene que comprometerse con algo más grande que uno. ¿Está? Sí, acá los ateos tienen una gran desventaja que los que somos creyentes. Bien. ¿Ah? No te entran las recetas, Bernardo. Son 2 más. Nos la prometiste, la estamos esperando. Ya dije 3. Carolina está Ya dije tomando 3. nota. Los límites de Marcelo, liberar la yo. conectividad, acotar Bien. la conectividad, comprometerse con algo más grande que uno que te dé un orden a seguir, ¿sí? Sí. Un código de conducta, es decir, yo me guío por este orden, que no tiene por qué ser una religión, tiene que ser un orden. ¿Ah? Tenemos que aceptar límites y compromisos. ¿Sabes qué me funcionó a mí? Una época en mi vida que andaba medio desordenado, dije, a partir de ahora me despierto todos los días a 6 de la mañana y voy 3 veces por semana a gimnasia a las 7 de la mañana y no fallo nunca. Fue hace 3 años y solo fallé a la gimnasia cuando estaba enfermo. Bueno, y me funcionó. Suerte en pila. Y no, por no. último, Pero reconozco tu valor ahí. tenemos que ser responsables. Si le erramos nosotros, no tenemos que buscar las culpas afuera. Eso- Cuando nos hacemos cargo de nuestras acciones, Exacto. ahí es cuando empezamos a ver que la felicidad también somos responsables nosotros. Bueno, brillante, muy bien.
Gracias, Bernardo. Nos vemos. Es para volver a escucharla, ¿no? Detenidamente, pausamos, escuchamos. Y, Pero vale la pena ser feliz. Y claro que vale la pena. Si hay algo que vale la pena. Bueno, gracias, Bernardo. Hasta pronto, Gustavo. Nos vamos, Carolina del Cuadro, Marcelo Castañola, Bernardo Borges, Alberto Silva. Hicimos hoy Espíritu Libre. Hasta mañana. Y las demás blasfemias me las dejo en el tintero. Y desafina un nido de ruiseñores. Pero tú tranquilo, ya vendrán tiempos peores.